Muchas gracias por la pregaria. Es verdad lo que decías en la oración, del tema de dudas y preguntas y respuestas, ¿no? Yo insisto cada vez que nos encontramos en que es una oportunidad para justamente eso, ¿no? Para contestar preguntas o dudas de si las hay de los vídeos que hemos estado viendo estas semanas. Es verdad que en estas últimas semanas no han habido demasiados, ¿verdad? Hace ya varias semanas que no se compartía, excepto esta semana que se compartió el número 19, creo. Pero igual a la hora de estudiar y de leer el texto, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión que ha surgido, alguna curiosidad que queráis compartir? Y sería un buen momento ahora. Es perfecto, esto es una maravilla, esto es Bueno, tremendo. más o menos, pero bien todo. Sí, estamos de acuerdo, sí. Yo sí, por lo menos, ¿eh? Samuel. Fantástico, fantástico. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna aportación, ninguna cuestión, yo tiro para adelante con lo que he preparado, ¿vale? La verdad es que el tema de hoy es un tema denso, ¿vale? Es un tema denso. Pero vamos a intentar que sea algo que podamos llevar adelante, que sea enriquecedor para nosotros, ¿verdad? Es algo que además hemos estado tratando estos días atrás, tanto en algunos vídeos como en los encuentros que hemos ido teniendo, que es un poco el tema del concepto del reino de Dios. La idea de reino de Dios en el Evangelio de Marcos. Y claro, yo pensaba en la necesidad que tenemos de no solamente conocer cómo se expresa esto en el Evangelio, sino cómo se expresa, cómo se muestra el concepto del reino en las Escrituras, ¿no? Y cuando uno ve cómo se expresa en las Escrituras, es más fácil comprender mejor cómo se enseña, cómo se muestra en el Evangelio de Marcos, ¿no? Es más sencillo comprender luego cómo se aborda en el Evangelio de Marcos, ver un poco la panorámica y ver luego un poco cómo eso se muestra en el tema del Evangelio. Y es importante porque el ministerio de Jesús, una de las partes importantes del ministerio de Jesús, tiene que ver con el tema del reino de Dios, ¿no? Es uno de los temas que él comparte. Al principio del Evangelio lo veíamos, ¿no? Que el Señor Jesús iba diciendo, predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, su predicación era el reino de Dios, ¿no? Y entonces somos conscientes de que ese es un tema importante porque formó parte de su enseñanza, de su predicación, porque él enseñaba en qué consistía el reino, ¿no? Lo estuvimos viendo el día que estuvimos viendo aquel discurso parabólico de Jesús en el capítulo 4, ¿verdad? Cómo él compartía acerca del reino, ¿no? Vamos a leer el versículo ese que dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, ¿no? Entonces, y él decía, el reino de Dios es como, y todas las parábolas muchas parábolas son explicarnos cómo es el reino de Dios, ¿no? Y si vamos al resto de las escrituras, nos damos cuenta de que el ministerio de Jesús giró mucho en torno a este concepto, ¿no? Si os acordáis de la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ahí en Juan capítulo 3, ¿no? Nosotros estamos ahí estudiando el Evangelio de Marcos y como decía, ya Jesús inicia con ese tema, ¿no? Predicando arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y en el discurso parabólico que decíamos antes, ¿no? El tema del misterio del reino, ¿no? A vosotros os habéis dado a conocer el misterio del reino, pero a los que están afuera no, a esos por parábolas, ¿no? Y cuando entra en las parábolas decía, pues el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, ¿no? Y este tipo de expresiones en las parábolas, ¿no? Que, claro, nos tenemos que preguntar, ¿en qué sentido podemos hablar de misterio, por ejemplo? ¿Qué es un misterio? ¿Y en qué sentido lo hizo Jesús? ¿Y a qué se refería con reino, ¿no? Y, y decía que hemos estado viendo alguna cosa, ¿no? Y yo estoy convencido de que hoy no podemos abordar todos los aspectos de ese tema porque hay libros que son así, de anchos, solo para el tema del reino, pues evidentemente en una charla más o menos informal no vamos en una clase no vamos a poder profundizar totalmente, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Pero sí creo que es importante conocer algo acerca del tema del significado de este término, porque está a lo largo de todas las escrituras
y porque de su comprensión dependen muchas áreas de la teología cristiana, muchas áreas del conocimiento bíblico cristiano, muchas áreas de lo que comprendemos que Dios enseña acerca de muchas cosas. Por ejemplo, lo que entendemos acerca de la Iglesia depende de lo que entendamos que es el reino, lo que entendemos por la santificación personal y posicional del creyente, lo que entendemos de los últimos tiempos, del futuro, de la escatología, ¿no? En Biblia se llama la escatología bíblica, ¿no? De la antropología bíblica. Se ven afectados todo eso por el concepto que tenemos sobre el reino de Dios, cómo lo revelan las escrituras y cómo lo comprendemos nosotros, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien o me estoy enrollando mucho, ¿vale? Pero sí ser conscientes de que es un tema realmente central. Para algunos es el tema más importante de las escrituras. Para algunos es el tema más importante de toda la Biblia. Para otros no es el más importante, pero está ahí, en el top 5, ¿no? O en el top 3, ¿no? Ahora, cuando vamos a este tema, lo primero que nos damos cuenta es que es muy difícil, es muy complejo. Es un tema que está lleno de matices, es un tema que está lleno de significados. El concepto de reino es muy rico y además en la Biblia se utiliza de una manera muy diversa y a veces muy diferente. Si tú coges una concordancia bíblica o un programa bíblico de estos que está en la Biblia y buscas una palabra y buscas la palabra reino, te vuelves loco, te vuelves porrazo, empiezan a salir un montón de significados y de usos que dices, esto es muy complicado. Es verdad que para nosotros ha sido más revelado, que nosotros que tenemos el Nuevo Testamento que la gente del Antiguo, pero sigue siendo un tema muy amplio, ¿no? De hecho, el concepto reino de Dios no aparece prácticamente en el Antiguo Testamento. Es una expresión muy del Nuevo Testamento, pero lo tenemos más revelado, pero aún así es muy fácil sentirse confundido, contrariado al leer que Jesús afirma que el reino de los cielos se ha acercado. Porque si el reino de los cielos se ha acercado, entonces que es una realidad presente. Pero al mismo tiempo vemos a Jesús diciendo, cuando oréis, orad diciendo, venga tu reino. Entonces, ¿el reino de los cielos se ha acercado o es algo que tiene que venir? O sea, ¿es algo que está presente en la vida del creyente o es algo que está en el futuro de la iglesia? De hecho, cuando Jesús enseña eso a sus discípulos, Jesús está presente, pero cuando los cristianos leen el Evangelio, Jesús ya no está, ¿no? Y ese texto es una enseñanza para nosotros cuando Jesús ya no está. Y nosotros oramos, venga tu reino. Entonces, ¿ese reino es algo futuro y no es algo presente o sí es algo presente cuando Jesús está? ¿Cómo tenemos que comprenderlo? ¿Es algo que podemos experimentar o es algo que queda por venir? Cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, cuando alguna vez hemos leído ese pasaje de Lucas 22 en el apartamiento del pan, ¿no? Y Jesús se gira a sus discípulos y dice, oye, yo no voy a volver a participar de esta Pascua, sino hasta que se cumpla, ¿dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios. ¿Y dónde lo coloca eso? Pues está en el futuro. ¿Y cómo se cumple la Pascua en el reino de Dios? Si la Pascua, en realidad, lo que está celebrando Jesús es su muerte en la cruz. ¿Cómo se va a cumplir la Pascua de Jesús en el reino de Dios futuro si realmente eres el Cordero que se entrega en la cruz? ¿Veis que ahí hay una dificultad? Una cosa que es difícil de comprender. ¿En qué sentido se cumplirá eso en el futuro, no? Entonces, claro, la iglesia, los creyentes a lo largo de la historia se han preguntado, oye, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuándo y cómo ha de venir? Y para eso hay un montón de respuestas, un montón de acercamientos, un montón de interpretaciones. Hay pocos temas que hayan levantado tantas diferencias, discusiones y divisiones en el cristianismo. Por ejemplo, en el siglo, especialmente en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Hablaban del reino de Dios como una realidad subjetiva, espiritual, ¿no? Que el reino de Dios es la relación entre el espíritu humano y Dios, por ejemplo, hablaban, ¿no? O es la influencia de la bondad universal de Dios al mundo, porque pensaban que Dios iba a influenciar en el mundo de tal manera que la humanidad iba a ir de cada día mejor, ¿no? Y vamos a llegar a un momento de plenitud en la humanidad, ¿no? Otros hablaban del reino de Dios en términos de
de la acción sobrenatural de Dios, cuando entra en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cuando Dios se hace persona en Cristo, entonces el reino de Dios está allí, como una acción sobrenatural de Dios. ¿Os dais cuenta de que todo lo que estoy diciendo son frases como muy complicadas de interpretar, ¿verdad? Algunos de nosotros está diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo esta frase qué significa? ¿Verdad? Esto de que es la acción sobrenatural de Dios cuando Jesús entra en el espacio y porque van reflexionando los teólogos para decir, bueno, ¿cómo tengo que interpretar esto? ¿No? Y a veces utilizan un lenguaje tan complicado que el cristiano de a pie, ¿no? Nosotros decimos, esto es difícil de seguir, ¿no? Otros dicen, no, el reino de Dios es algo que tiene que venir, es algo para el fin de los tiempos, después de la historia de la humanidad. Entonces es el reino de Dios, después del juicio del trono blanco. Entonces empieza el reino de Dios, pero no es algo que sea actual, sino es algo sobrenatural, pero futuro. En el siglo IV, especialmente en el siglo IV, la escuela de Alejandría y especialmente con Agustín, se empezó a decir que el reino de Dios era la iglesia. Era la iglesia. Y ese fue el sentir mayoritario del cristianismo desde la época de Agustín, siglo IV, hasta la actualidad. De hecho, la idea del reino de Agustín es la que todavía impera en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, ¿el reino de Dios quién es? La Iglesia. ¿Y quiénes son la Iglesia? Nosotros. Nadie puede ir al cielo si no está en el reino de Dios. ¿Y quién es el reino? La Iglesia Católica. Todo el que no se bautiza como católico está fuera, porque no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. No comprendiendo la Iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? El común de los creyentes que ha sido nacido de nuevo. No. Nosotros estaríamos de acuerdo en que no hay salvación fuera de la Iglesia, entendiendo que fuera de la Iglesia no hay nadie que no haya aceptado al Señor y no haya sido nacido de nuevo, ¿no? Podríamos estar de acuerdo con eso, pero no la Iglesia institucional, sino el cuerpo, el pueblo de los convertidos, ¿no? El pueblo de los salvos por la fe, ¿no? Por la gracia mediante la fe, ¿no? Ahí estaríamos de acuerdo. Pero esa equiparación entre reino de Dios e Iglesia, eso es fruto de Agustín. Es fruto de Agustín. Y su teología, bueno, pues ha influenciado a la historia entera. De tal manera que en el tiempo de la Reforma, muchos reformadores asumen la visión de Agustín. Y entonces hay quien hoy dentro del campo evangélico siguen sosteniendo que el reino de Dios e iglesia es lo mismo. Por ejemplo, la teología del pacto. Equipararán el reino de Dios con la iglesia o el milenio, el reino mesiánico, con la iglesia. Entonces dirán que no hay un milenio después de esta historia, antes de la eternidad, no hay un milenio de Cristo, porque ese milenio es ahora porque es la iglesia, el reino, ¿no? Y yo siempre digo que igual no he ido a muchas reuniones de iglesia, de esas en las que se discute fuerte, para comprender que la iglesia igual no es perfecta como el reino de Dios, ¿no? Que igual en el reino habrá el cordero y el león, pero que eso a veces se nota de aquella manera en la iglesia, ¿verdad? Porque al final todos somos pecadores y eso es lógico, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que hubo durante mucho tiempo, ¿no? Y el que hay dentro de las iglesias que hoy se llaman amileniaristas, ¿no? Amilenialistas, ¿no? Otros proponen que hay una diferencia, que sí, que el reino de Dios es la iglesia, pero entendiendo la iglesia como exclusivamente los salvos, porque en la iglesia a veces hay gente que está en la iglesia, pero no es gente salva. Entonces hablan de ese concepto, un poco a veces ahí también marcado, ¿no? Pero bueno, es algo más para como buscar el puntito para explicar una cosa y no caer de la opinión y decir, bueno, pues hay un punto medio ahí, ¿no? La iglesia no es la iglesia institucional, sino la real. Entonces los nacidos nuevos son el reino de Dios. Y ahí tendríamos que también haber algún matiz, ¿no? Estos son los que piensan de alguna manera que el reino de Dios avanza cuando la iglesia avanza. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, sí, en cierta manera sí. En ciertos aspectos sí, pero en otros aspectos no. Pero hay ciertos aspectos en los que sí, podemos decir, oye, oramos para que el reino de Dios avance, ¿no? Somos agentes del reino, los creyentes. Y sí, de alguna manera eso es así, pero no lo es de una manera también totalmente plena, ¿no? Pero bueno, tiene una idea positiva, ¿no? Tiene algún matiz, ¿no? Estamos haciendo ahí un abanico, ¿eh? Un poco de las posturas acerca del reino. ¿Veis que es algo denso? ¿Os dais cuenta de que es algo denso, ¿eh? Um,
La cuestión es que cuando tú vas y dices, no, yo huyo de estas posturas así teológicas, complicadas, difíciles, yo voy a ir a la Biblia, ¿no? Y intentas simplificarlo, pues a veces también caes en ciertos errores, ¿no? Porque a veces uno se enfatiza en unos versículos y se dejan otros, otros enfatizan esos otros versículos y se dejan los primeros, y entonces a veces es como que, bueno, llena ese tema que está tan lleno de matices, ¿no? Pues a veces se cae en el simplismo, ¿no? Pero cuando vas a todos los versículos de la Biblia, pues oye, sí, llegas a algunas conclusiones, ¿no? Pues puedes decir, oye, mira, el reino de Dios en la Biblia pues es una realidad espiritual del presente, ¿no? El día que estuve hablando del Espíritu Santo, leía ese versículo de Romanos capítulo 14, versículo 17, ¿no? Decía, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que hay una realidad del reino de Dios que el creyente puede experimentar hoy. El reino de Dios está presente hoy de una manera espiritual, ¿no? La acción del Espíritu Santo en el creyente, dice el versículo, que el reino de Dios es eso, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que nosotros podemos estar experimentando hoy, al menos en parte, el reino de Dios, ¿no? Porque al final esta justicia, paz, gozo son frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que está ahí en la vida del creyente, ¿no? Pero al mismo tiempo, oye, leemos que también es una herencia que Dios da a su pueblo cuando Cristo venga en gloria. Es algo que del futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, leemos aquel pasaje en Mateo capítulo 25, ¿no? Donde Jesús dice, eh, dirá el rey, benditos, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dices, bueno, eso es cuando el Señor venga. Y entonces el rey, cuando el rey venga, dirá a los de su derecha, oye, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. O sea, que hay una dimensión del reino que es presente, pero hay una dimensión del reino que es futura. ¿Sí? Hay una dimensión que es presente y otra que es futura. Ahora, también al mismo tiempo es una realidad en aquellos que han conocido al Señor, que ya están y que ya han, de hecho, entrado en el reino. O sea, dice, el pasaje de Mateo dice, oye, venid, heredad el reino preparado para vosotros, ¿no? Pero aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ya al reino de su amado Hijo. Dices, un momento, esto no es futuro, esto es algo que Jesús ya ha hecho. Él nos ha librado de la potestad y nos ha trasladado al reino. Dios ya ha hecho eso. Puede ser que esto sea un futuro histórico, puede ser que sea algo tan seguro que se ponga como pasado o como presente, aunque esto se va a dar en el futuro. Pero el pasaje nos habla como algo ya hecho, ¿no? Además, por otro lado, a veces hay gente que distingue lo que es el reino de Dios del reino de Cristo. Pero hay muchos pasajes, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis 11, 15, o el mismo Jesús, ¿no? Que muchas veces en su propia predicación te das cuenta de que el reino de Dios tiene que ver con su ministerio, con su persona, ¿no? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan y desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Por quién? Por Jesús. Y todos se esfuerzan en entrar en él. ¿Quiénes se esfuerzan en entrar con él? Pues los que están escuchando a Jesús, los que están escuchando el ministerio de Jesús, los que vienen arrepentidos al Señor con su ministerio, ¿no? A su predicación, ¿no? Es que es una cosa presente, pero al mismo tiempo encontramos muchos versículos que es futuro, ¿no? Pedro dirá, os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador, ¿no? O vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos, dirá Jesús también, ¿no? Así que hay muchas cosas ahí. El reino de Dios es algo en lo que la gloria de los hijos o la gloria se manifestará a los hijos de Dios, pero al mismo tiempo a veces es algo que es imperceptible, no puede ser previsto, ¿no? Hay un momento en que Jesús dice, oye, mirad, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis, no le creáis, ¿no?
Entonces, el reino de Dios vendrá, pero vendrá de una manera visible o vendrá de una manera invisible. ¿Es algo previsible o no es algo previsible? Bueno, yo estoy intentando transmitiros algo, y es a veces demasiado lioso, ¿verdad? Que es un poco todo este tema que tiene que ver con la complejidad del concepto del reino, ¿no? Um, Jesús les advierte a los fariseos, oye, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios, dice Jesús, está entre vosotros, dice él, en Lucas capítulo 17, versículo 20. Pero al mismo tiempo Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y dices, esto es un lío. ¿Veis que es un lío o no? ¿Veis cuenta de que es un tema bastante complejo? ¿Sí? Entonces, ya hemos visto en algún momento que esta complejidad tiene muchas veces su raíz en aquello que comprendemos como reino. Aquello que comprendemos como reino. Muchas veces nosotros en nuestra mentalidad occidental entendemos el reino como un lugar donde alguien reina, un territorio donde alguien reina, cuyos súbditos están sujetos al rey, ¿no? A veces hay quien explica el reino como la realidad espiritual que tiene como jefe a Dios, ¿no? Aquello sobre lo que Dios reina, ¿no? Y, y, es cierto que esa parte nos ayuda a comprender el tema del reino. O sea, comprender que el reino sí, es un lugar donde Dios va a reinar, donde se va a hacer la voluntad de Dios, pero en realidad el reinado es el rango, la calidad, el atributo, la autoridad real, auténtica, la capacidad que tiene un rey para gobernar. El dominio del rey, el poder del rey de reinar, el cómo se expresa el dominio del rey. Y eso lo estuvimos viendo cuando decíamos que Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y en qué se nota que el reino de los cielos se ha acercado? En la autoridad de Jesús. En la autoridad de Jesús. Cuando Jesús le dice a los demonios, oye, fuera. Y le dice a los enfermos, sano. Y le dice al mar, cállate. ¿Qué se está notando ahí? Su autoridad para reinar. Su autoridad absoluta para reinar, ¿no? Y eso de alguna manera nos ayuda a comprender al menos un aspecto del reino, ¿no? Si nosotros fuéramos al Antiguo Testamento, esa palabra malkut, de la que viene el concepto rey, ¿no? El melek es el rey, ¿no? El malkut sería el reinado, o al griego el basileia, el basileia, la basileia, que es el reino, ¿no? El concepto de reino, ¿no? Que se da, que es ese espacio de autoridad del rey, ¿no? Por ejemplo, Jesús lo expresa en una parábola. La parábola está en Lucas, que es la parábola que es paralela a la de los talentos, ¿no? En Lucas es la parábola de las minas, ¿no? Donde dice que un noble se fue a un país lejano, capítulo Lucas 19:12. Un noble se va a un país lejano a recibir un reino. Y dices, ¿cómo? No va a recibir un territorio sobre el que reinar, no, va a recibir, en realidad lo que está recibiendo es la autoridad para reinar en el país del que sale. ¿Entendéis eso? Es muy comprensible cuando conoces la historia, porque Jesús está explicando esto después de una realidad que todo el mundo conoce en Israel, que es que Herodes el Grande era rey de Israel porque fue a Roma. Y en Roma le dieron la autoridad para ser rey de Jerusalén, para ser rey en Judea, ¿no? Entonces, Herodes fue a Roma y el Senado romano le dio la autoridad para ser nombrado rey de Judea. Y eso es lo que está utilizando Jesús, ese ejemplo, ¿no? Un hombre noble que se va fuera a recibir un reino que es la autoridad para reinar, ¿no? Ese sentido eso, de realeza, de gobierno, de autoridad, ¿no? Y, y si tienes eso en mente, es más fácil entender lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Marcos. Porque cuando Jesús, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ahí en el capítulo 10, dice que le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indigna, ¿no? Se enfada y les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Y dice, de cierto os digo que el que no reciba, ¿qué? El reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Y ahora, ¿qué es recibir el reino de Dios como un niño? No es recibir la eternidad, no es recibir la salvación. No, 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 no. Es decir, yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Recibir el reino es decirle a Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú mandes en mi vida. Yo me dejo mandar por ti, ¿no? Si tú tienes alguna discusión con un adulto te va a discutir muchas cosas. Pero si un niño te discute alguna cosa y dices, es que esta es la norma, esto se hace así porque esta es la norma. El niño dice, ah, vale. Ya no te discute, alguno puede ser que te discuta, ¿no? Pero si la norma es que en el colegio no se abre el móvil, no hay problema, esa es la norma, ¿sí? El niño obedece la norma, obedece la autoridad. Para un niño es mucho más sencillo obedecer la autoridad, porque sabe que no puede, ¿no? Cuando ya son adolescentes y jóvenes que tienen más capacidad de decisión, pero cuando un niño es pequeño, a veces puede berrenchar un poco, pero cuando comprende que esa es la norma, todo va mucho más ligero, ¿vale? Pueden haber matices porque somos una raza pecadora, ¿vale? Pero por norma general, si es una norma, es más fácil que un niño obedezca. Tú dices, es que eso es como es aquí, ¡pum! Y ya, pst, ya está, ¿no? Entonces, el reino de Dios, aceptar el reino de Dios es aceptar la autoridad de Jesús. Está hablando de recibir la autoridad de Cristo en la propia vida, el gobierno de Dios aquí ahora. Es aceptar el gobierno de Dios sobre la vida. ¿No? No es estar pensando en la eternidad. Es aceptar que Jesús es tu Señor. Eso es lo que es aceptar el reino de Dios como un niño, ¿no? Y entonces es cuando comprendes, cuando Jesús dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No es buscar el cielo, no es buscar la eternidad, no es buscar la recompensa y la bendición. No, 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 no. No, no, no es busco la eternidad y la salvación y entonces Dios me va a dar todo lo que necesito. No, no, no. Lo que está diciendo Jesús es tienes que buscar el gobierno de Dios en tu vida. Si tú le dices a Dios, Señor, gobierna mi vida, aquí estoy para lo que tú quieras, yo estoy aquí para obedecerte, yo estoy aquí para seguirte, haz de mí lo que tú quieras, donde tú quieras que vaya, yo iré, pues que sepas que el Señor todo lo que necesites te lo va a añadir. Oye, y si es que si el Señor me manda de misionero a Turmequí, no te preocupes, que el Señor está ahí. No te preocupes. Si el Señor te lleva, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer todo lo necesario, ¿no? Bueno, no significa que no busquemos la eternidad, está claro, evidentemente, ¿no? Pero tiene que ver con la prioridad, es buscar la voluntad de Dios, obedecer su autoridad, su gobierno, su reinado en nuestras vidas, ¿no? Es cuando decimos, dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Tiene que ver con eso, porque Señor tiene que ver con decir, oye, tú eres la autoridad suprema en mi vida. Y no podemos decir eso si no lo obedecemos, ¿no? Entonces, el reino en la dimensión práctica del creyente y en el Evangelio de Marcos se ve mucho, tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso cuando Jesús enseña la oración, que no está en Marcos, pero está ahí en los Evangelios, ¿verdad? Cuando está la oración del llamado Padre Nuestro, ¿no? Dice, venga qué, tu reino. ¿Cuándo? Claro, nosotros leemos eso y decimos, en el futuro, que venga el Señor ya. Y decimos, amén. ¿Tiene esa explicación? Claro que sí. ¿Esa es toda la explicación? No. Lo que decimos es, Señor, yo quiero que tú reines ya, aquí y ahora, en mi vida. Que tu voluntad se haga en el mundo como en el cielo. Amén. Pero que tu voluntad se haga en mi vida como se hace en el cielo. Que nada de lo que tú me mandas a mí se discuta como no se discute nada de lo que tú dices en el cielo. Claro, oramos para que el Señor venga y lo que algunos teólogos llaman el antirreino desaparezca, ¿no? Que es el pecado en el mundo y Satanás y su gobierno y todo eso desaparezca del mundo. Claro que oramos para que eso ocurra. El mal desaparezca, amén. Pero lo que pedimos es que eso también desaparezca de nosotros. Esa es la primera dimensión práctica de venga tu reino.
No es que se haga en el mundo por ahí, no, no, que se haga en mi vida. Esa es la parte difícil, de hecho, ¿no? Esa es la parte difícil, ¿no? Que pedimos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. A veces nos cuesta dejar algunas cosas, ¿no? Nos cuesta dejar algunas cosas, ¿no? Ahora, decíamos, esa parte de esa dimensión espiritual, ¿no? No niega que hay una esfera del reino que tiene que ver con una dimensión de lugar, ¿no? De dominio, ¿no? En las escrituras lo vemos a lo largo de todas las escrituras, ¿no? La capacidad y derecho de reinar de Dios, pues porque es el creador, porque es el redentor, porque es el rey, eh, que no es algo difuso, ¿no? Sino que se tiene que concretar de una manera específica, tiene que haber un lugar en el que Dios reina, por eso entramos al reino de Dios, ¿no? Y por eso habrá un reino mesiánico de Cristo, ¿no? Porque esa realidad tiene que concretarse de alguna manera, ¿no? Tiene que haber un lugar, ¿no? Y ahí nuevamente está Marcos capítulo 9, ¿no? Donde capítulo 9, versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra, que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar, ¿no? Entonces dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, ¿no? Porque mejor es, dice, fíjate qué expresión más tremenda, ¿eh? Es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Pero fíjate ese entrar en la vida, en el capítulo 9, ¿vale? Porque esa expresión de entrar en la vida se repite dos veces en el capítulo 9, ahí en el 42 y en el 45, ¿no? Dice otra vez, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, ¿no? Pero un poquito más adelante dirá, si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno. Entonces, Marcos, Jesús, en el discurso de Marcos, en este discurso que Marcos recoge, está equiparando el reino de Dios con la vida eterna. ¿Sí? Mejor te es entrar en la vida, y entendemos que la vida es la vida eterna. No puede ser otra cosa que la vida eterna, pero es un lugar al que entramos, es un reino al que entramos, es un espacio creado por Dios al que entramos. Es esas mansiones gloriosas que cantamos, ¿no? Es el lugar que Cristo está preparando para su pueblo, ¿no? Que tiene que ver con el reino de Dios y que tiene que ver con la vida eterna, ¿no? Y que tiene que ver con la realidad de la cual Dios nos libra, ¿no? Nos libra de ese infierno, de ese lugar de rechazo, ¿no? Eso ocurre en Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 10 nos dirá que hay un joven que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar qué? La vida eterna. ¿Vale? No he hablado de entrar en la vida, aquí un joven nos dice de entrar en la vida eterna y entonces, ya sabéis la historia, ¿no? Y Jesús va a decir, oye, qué difícil es que un rico entre, ¿dónde? En el reino. Hazte tesoro en el cielo. Ah, no, porque es que tengo muchas posesiones, ¿no? Entonces dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? Y no por las riquezas, sino los que aman las riquezas más que a Dios, ¿no? Las riquezas no son malas, Abraham tenía dinero, ¿no? No era pobre, Abraham. Job no era pobre al final del libro de Job, no era pobre. No están mal las riquezas. Son necesarias las riquezas a veces para sobrevivir y para vivir y gloria a Dios cuando nos da más de lo que estrictamente necesitamos, ¿no? Pero el amor a las riquezas puede ser una dificultad para entrar en el reino de Dios. Así que sí, sí, hay un lugar al que vamos. Hay una realidad espiritual que disfrutamos ahora, pero hay una realidad futura a la que entraremos, ¿no? Ahora, me estoy alargando mucho, ¿me estáis siguiendo? ¿Es muy denso? Bien. A ver si puedo ordenarlo todo, ¿vale? Un poco, ¿vale? Tenemos que saber que en el Evangelio, en la Biblia, hay una realidad del reino que está presente en el creyente. Ya la estamos disfrutando ahora. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y hay cosas de Dios que estamos disfrutando ya. Pero al mismo tiempo hay un reino de Dios que está en el futuro. Y esas dos cosas las vemos en el Evangelio de Marcos, ¿vale? Y no tenemos que confundirnos. Son cosas que están allí, tanto en el Evangelio de Marcos, tanto en el Antiguo Testamento como a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Especialmente más revelado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontraremos sobre todo expresiones de Dios es el rey, ¿no? Entonces, claro, Dios es el rey
porque es el creador y el soberano de todo lo que existe, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento veremos esa idea del reino de los cielos pues, de una manera más revelada, más ampliada, ¿verdad? Ahora, a ver si puedo explicaros cómo ordenar esto, ¿vale? En una idea mental, ¿vale? Para que nos ayude a comprender el tema del reino en la Biblia, ¿vale? Y cuando vayamos al Evangelio de Marcos o a cualquier otro lugar, podamos saber de qué está hablando, de qué aspecto del reino está hablando, porque si no podemos confundirnos, ¿no? Bueno, primero hay que saber que hay dos ideas complementarias del reino de Dios. Hay una cosa que se llama el reino eterno de Dios. ¿Y eso qué es? El reino eterno de Dios. Pues es que Dios reina porque es el rey. Y ese reino no se afecta por nada ni nadie. Dios es el creador de todo cuanto existe. Su trono está sobre el círculo de la tierra y gobierna por encima de toda la tierra. Y el Dios, que es Dios de toda la gloria, simplemente el hecho de mirar hacia nosotros es humillarse, ¿no? Salmo 113, ¿no? Dios se humilla a mirar la tierra y a los habitantes de la tierra, ¿no? Dios es el soberano, ese es el reino eterno de Dios. Y hay otra cosa que en teología se llama el reino mediado de Dios. Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Esta es la pregunta, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno, cuando la humanidad, cuando Dios crea el mundo y los ángeles se rebelan, una parte de los ángeles se rebelan, y la humanidad se revela en la caída, hay una pregunta que surge. La pregunta que surge es, ¿quién manda aquí? Porque si Dios es rey, aquí hay un montón de gente que no le obedece. Y ese es el principio de la Biblia. El principio de la Biblia es que se pone en cuestionamiento quién reina aquí, quién manda aquí, en la caída. Hay una serpiente que no obedece a Dios y hay una humanidad que no obedece a Dios. ¿Cómo acaba la Biblia en Apocalipsis capítulo 19? Pues con toda la humanidad cantando aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina, reina, claro, porque Dios es el rey. Entonces toda la historia es cómo Dios va a mostrar que es el rey, por un lado, pero cómo Dios va a rescatar a la humanidad de esa rebelión, de esa caída, cómo Dios va a restaurar la humanidad, cómo Dios va a poner en marcha un plan de salvación para la humanidad. Y ese plan de salvación que incluye la restauración del reinado de Dios, que abarca desde ese cuestionamiento hasta esa finalización de la afirmación del reinado de Dios, ese plan de salvación, bueno, hay quien lo ve como un continuo, hay quien lo ve como un continuo, hay quien habla del decreto salvador de Dios en la eternidad pasada, pero normalmente en nuestro ámbito se hablará de pactos y dispensaciones. ¿Habéis escuchado ese tema? Pactos y dispensaciones. Bueno, a todo este tema de pactos y dispensaciones se le llama el reino mediado. ¿Por qué se llama reino mediado? Pues simplemente porque Dios utiliza personas. Dios habla a Adán y dice, oye, ¿y de la simiente de Eva quién van a hacer? Van a hacer uno que va a chafar la cabeza a la serpiente, ¿no? Y va a Noé y le dice, mira, yo te prometo que nunca más va a ser destruida la tierra por agua. La próxima vez va a ser por fuego, pero ha dicho que no va a ser por agua. ¿Vale? Dios va a sostener la creación. Y va a Abraham y le promete que le va a dar una descendencia. Y en su simiente, que es Cristo, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y le promete una tierra. ¿Sí o no? Y va a Moisés y le hace un pacto a Moisés. Un pacto condicional, pero un pacto de bendición. Y muestra en ese pacto la necesidad del sacrificio. Algo que no se sabía. Bueno, Abraham lo sabía, pero aquí es específico que hay sacrificios que son para salvación, de una manera muy concreta, y tipifican a Cristo. Y luego va a haber un pacto con David, en el que se le habla de un rey que va a venir, un descendiente de David que va a venir y que va a reinar eternamente y para siempre. ¿Sí? Y hay un pacto nuevo en el Nuevo Testamento, y un pueblo que se va a levantar, que es la iglesia. Entonces, a todo eso se le llama el reino mediado, el reino mediado, porque en toda esa época, en todo ese tiempo,
Dios está reinando y está utilizando personas y ha hecho una promesa en la cual va a venir alguien que va a ser el mediador. ¿Quién es el mediador por excelencia? Jesús, ¿no? No hay otro mediador entre Dios y los hombres que ¿quién? Que Jesucristo, hombre. Y es verdad que ahora hay otro consolador, que es el Espíritu Santo, pero que nos está mostrando, nos quiere guiar y quiere glorificar a Cristo. Así que ese ámbito del reino mediado que está presente en la humanidad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, sé que ves que es un tema muy denso y lo estoy intentando resumir en una hora y esto es demasiado, ¿vale? Yo lo sé. Espero que se os quede al menos algunas ideas, ¿vale? Algunas ideas. Parte de ese reinado, en la Biblia vamos a encontrar, en el Evangelio vamos a encontrar, cuando se nos habla de el presente siglo malo y se nos habla del siglo venidero. ¿Lo habéis visto alguna vez en las Escrituras? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás es el Dios de este siglo, ¿no? Satanás es el Dios de este siglo. Pero hay un siglo venidero, ¿no? Y entonces, entre este siglo y el siglo venidero, ahí como una bisagra, está el reino mesiánico, el milenio. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos del reino mesiánico, hay dentro del ámbito de las asambleas, estoy hablando dentro del ámbito de las asambleas, sobre todo en los años 1960, 50, 60, 70, 80, había una cosa que se llama el dispensacionalismo clásico, que te decía, el reino mesiánico no tiene nada que ver con Israel, con la iglesia. Israel y la iglesia son temas absolutamente diferentes. El reino mesiánico no tiene nada que ver con el presente, porque estamos en el presente siglo malo, y el reino mesiánico empieza con la venida de Cristo a recoger a su iglesia. Eso sí es un dispensacionista clásico. Hay otra cosa que hoy se llama dispensacionalismo progresivo, que es una cosa mucho más difícil, más complicada, que te dicen, bueno, sí, son diferentes, pero en realidad una cosa y otra se están solapando continuamente. Por ejemplo, esto es un tema complejo, ¿vale? Pero a ver si me podéis seguir, ¿vale? Si no me podéis seguir, me lo preguntáis, ¿vale? Antiguamente se hablaban de 7 dispensaciones. ¿Os acordáis de las 7 dispensaciones? Hablaban de la edad de la inocencia, la dispensación adámica, la dispensación noética, la dispensación mosaica, la dispensación davídica, porque equiparaban dispensación a pacto. Entonces, cuando había un pacto de Dios con algún humano, ahí, pum, una dispensación nueva, pum, un cambio de forma de actuar de Dios. Los dispensaciones progresivos miran y dicen, no hay tantas dispensaciones, no os volváis locos, no hay tantas. Porque a fin de cuentas, el pacto davídico fue después del pacto mosaico, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, porque Moisés vivió antes. Entonces, el pacto davídico era posterior al pacto mosaico, pero David vivió bajo la dispensación de la ley mosaica, porque la ley de Moisés fue hasta cuando dijo Jesús que era la ley de Moisés, hasta Juan el Bautista. Entonces, ¿bajo qué dispensación nace David? ¿A qué ritos se atañe David? Pues a los ritos de la ley mosaica. O sea, no hay otra. Entonces dicen, en realidad David, el pacto davídico está dentro de la dispensación de la ley de Moisés. ¿Me seguís hasta ahí? Bueno, un poco difícil, ¿verdad? Un poco trabalenguas, ¿eh? Bueno, para que veáis simplemente la complejidad que tenemos los teólogos también cuando estamos estudiando y leyendo estas cosas, ¿eh? Yo estoy ahora con 6 libros al mismo tiempo de este tema, ¿no? Pero de un tema similar. Es complicado. Pero nos sirve para ubicarnos, para darnos cuenta de que sí, que es verdad que Israel y la iglesia no es lo mismo, no. Pero cuando yo leo en Isaías que aun cuando pases por los ríos no te anegarán, ¿esa promesa es para la iglesia o para Israel? Isaías. ¿Para quién es esa promesa? Para Israel, porque es de la época de Israel, o sea, la iglesia ni existe todavía. Esa promesa es para los judíos de Israel. Cuando pases por el río no te anegarás. Pero tú lo lees en tu devocional en tu casa y dices, esto es para mí, ¿o no? Para mí, para siempre. Vamos, esto me lo cojo yo para mí y me lo quedo para mí. ¿Y estoy haciendo mal? No estoy haciendo nada malo.
porque entiendo que esa promesa de Dios para su pueblo también lo es para mí, que también soy su pueblo. Que la promesa para Israel no anula que esa promesa para Israel también se cumpla en mí. Aunque Israel y la iglesia no sean lo mismo, aunque hayan promesas que son para Israel históricas, que se tienen que cumplir de manera histórica, por mucho que, por ejemplo, las iglesias bautistas digan que no, que se cumplen de una manera espiritual, ¿no? Y tú dices, no, porque si las promesas de Cristo son literales, no puede ser que esa promesa del reinado eh, no se cumpla literalmente, ¿no? O sea, el rey que tiene que venir, ¿va a reinar o no va a reinar? Tendrá que reinar, tendrá que ser rey, ¿no? Entonces, bueno, esa comprensión nos ayuda a que a darnos cuenta de que cuando vamos a los escritos del Evangelio, puede ser que ese concepto del reino mesiánico, por ejemplo, del reino, tenemos que comprender que ese reino tiene dos partes. Una parte que es ya ahora, que es la iglesia, el reino mesiánico en misterio, utilizando la expresión de Jesús, el misterio del reino de Dios, ¿no? Ese reino que ha sido revelado en el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios nos dirá, ¿no?, que la iglesia, la salvación de los gentiles no había sido revelada, algo que era un misterio en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos ha sido revelado, ¿no? Dios ha revelado que, oye, los gentiles, siendo gentiles, podemos formar parte del reino de Dios. Somos el pueblo de Dios, sin necesidad de ser judíos, sin necesidad de circuncidarnos, sin necesidad de hacer los ayunos rituales, sin necesidad de hacer los lavamientos, sin necesidad de ir matando cabritos y corderos, ¿no? Somos esa parte del reino mesiánico en misterio espiritual, ¿no? Esa parte espiritual del reino mesiánico, pero que en el futuro ese reino mesiánico tendrá una dimensión histórica, real, concreta, que es lo que llamamos el reino mesiánico escatológico, ¿no? Cuando el Señor venga y durante 1000 años reine como rey desde Jerusalén, ¿no? Eso se tiene que cumplir. Un reino mesiánico, por cierto, que acaba mal, ¿no? ¿O acaba bien el reino mesiánico? ¿No? Al final del milenio, Satanás es dejado libre y hay gente que sigue a Satanás, ¿no? Y entonces llega el juicio. Y a partir del juicio, ¡bah! Entonces la eternidad, ¿no? Pero hay un final, un colofón en el milenio, que es cuando Satanás es dejado ir. Y aún encuentra en el milenio gente dispuesta a seguirle. Eso es lo que está profetizado, ¿no? Así que de alguna manera, aún los que confunden iglesia con reino, tienen que decir, oye, un momento, no puedes pensar que esto va a acabar fantásticamente bien y que vamos a llegar, hay algunos que piensan que la iglesia va a crecer tanto que la totalidad de la humanidad se va a convertir y entonces va a ser ya un paso súper suave, vamos a ir de ahí a la eternidad, ¿no? Porque hay algunas profecías que tienen que ver con Satanás suelto al final del milenio, ¿no? Y eso cómo lo metes ahí en la historia de la iglesia, ¿no? Si eso es así, ¿no? Bueno, hay un tiempo de tribulación que tienes que plantearte, ¿no? Sea como sea, ¿no? Bueno, al final, estas son algunas divisiones, ¿no?, que nos permiten a comprender algo acerca de qué es el reino, de qué está hablando Jesús cuando habla de reino, ¿no? De qué está hablando Jesús cuando nos está explicando acerca de un reino que está presente y un reino que está por venir, ¿no? Y de alguna manera, y al menos con eso acabo, o al menos intento acabar, hablaba antes del tema de el reino mediado y la diferencia entre el reino eterno de Dios y el reino mediado, ¿no? Ese reino mediado acaba en la eternidad, ¿no? Y entonces a veces puede pasarnos que un testigo de Jehová nos saque ese pasaje fantástico de Primera de Corintios capítulo 15, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15 dirá que, ¿cómo es ese pasaje? A ver si puedo buscártelo. Es que ahora no lo recuerdo. Espérate a ver si lo encuentro aquí. A ver si lo encuentro aquí. Exacto. Dice, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. A ver si tiro un poquito más adelante. Ah, sí.
Luego dice pero sigo. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y está hablando de el reinado de Jesús destruyendo el poder de las tinieblas, ¿no? Hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿no? Jesús destruyendo lo que en teología se llama el antirreino, todo lo que se opone a Dios, ¿vale? Y el último enemigo que destruye es la muerte. Ya le dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Esto un poco trabalenguas, ¿eh? Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces tiene un testigo de Jehová y dice, a ver, Jesús llegará un momento en que se sujetará al Padre y sujetará todo al Padre, lo entregará todo al Padre para que el Padre sea todo en todos. ¿Eso es lo que dice el versículo, sí o no? Sí, pero lo que está hablando este versículo es el final del reino mediado, el reino del cual Cristo es el mediador para nuestra salvación. Entonces dice, llegará un momento en que Cristo dejará de ser el mediador entre Dios y los hombres, porque todos los hombres estaremos en la presencia de Dios. Y entonces Cristo entregará su reino, el reino mediado, el reino mesiánico, ¿vale? Para que la Trinidad reine como Dios, como Rey por encima de toda la humanidad, ¿no? Y no sea necesario un mediador entre Dios y los hombres. No está hablando eh, de que Dios Padre está por encima del Hijo y Jesús es un Dios menor. ¿Entendéis? Lo que está hablando es del fin de ese periodo de reino mediado que está en el futuro y a partir del cual Dios reinará sobre toda la humanidad directamente, sin necesidad de ese Salvador, porque ya estará toda una humanidad redimida y santificada. Ay, no sé si me he liado mucho, ¿vale? Porque es un tema muy denso y seguro, supongo, que, bueno, si ha sido mucho lío, igual no tenéis preguntas porque estáis todavía liados, ¿vale? que puede ser, ¿vale? O no, o lo hemos No, pillado totalmente fantástico y ya está, ¿vale? sí. Pero simplemente yo quería que por lo menos supiéramos dos cosas. Una, que el tema es muy complejo, ¿vale? Que es un tema muy denso. Hay libros fantásticos, por ejemplo, El Evangelio del Reino de Lat, del año 70 y pico, 73 creo que es. Muy buen libro, ¿vale? Muy buen libro. O Bases de la Fe Premilenial de Rairi, que está del año 60, o 70. Muy buen libro para hablar del tema del reino, ¿no? Muy buen libro para hablar de temas de reino, ¿no? Entonces hay muchos libros que son muy interesantes para poder profundizar en esos temas, ¿no? Pero al menos supiéramos que es un tema muy complejo, que cuando vemos el tema de reino, oye, se puede estar refiriendo a diferentes aspectos de cómo Dios reina y de cómo Dios está reinando ahora en nuestra vida y de lo que Dios está preparando para nosotros en el futuro, que cuando hablamos de reino muchas veces estamos hablando de que Dios quiere reinar en nuestra vida y de nuestro deseo de que Dios gobierne en nuestra vida como Señor, que no es solamente un título, sino que tiene que ver con el reinado de Dios en nuestra vida, ¿no? Y a la hora de ir al Evangelio de Marcos también darnos cuenta de esos pasajes, de que ese tema está ahí, a veces con pinceladas, ¿no? Que a veces ese tema se amplía, por ejemplo, Mateo, cuando coge el Evangelio de Marcos y lo amplía, desarrolla más algunas cosas que Marcos no ha explicado, ¿no? Y va a hablar más del reino para que comprendamos más acerca de este tema, ¿no? Pero que al mismo tiempo, eso que es un tema ahí que está incipiente, bueno, que en el Nuevo Testamento explota, ¿no? Porque es mucho más revelado que en el Antiguo Testamento, ¿no? Es algo que nos enriquece, ¿no? Darnos cuenta de que Dios reina hoy en nosotros, somos partes del reino de Dios, sí. ¿Podemos experimentar las bendiciones del reino ahora? Sí. Sí, ¿Plenamente? Bueno, no, hay cosas que no, están reservadas para el futuro, claro, pero que no hay esa división tan grande de decir, no, ahora estamos aquí y el futuro es un tiempo de bendición donde Dios va a reinar. No, 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 hay partes de eso ella reina. que ya está ahí, ¿no? Lat toma una expresión que en realidad es de Kuhlman, creo,
que es esa expresión que es el ya, pero todavía no, ¿no? O sea, Dios está reinando ya, Sí. pero todavía no. Hay muchas cosas que las vemos, pero no plenamente. Pero las que vemos y las que experimentamos nos adelantan lo que va a ser en el futuro, ¿no? Y nos dan fortaleza y firmeza y esperanza para lo que va a ser en el futuro, ¿no? Bueno, no sé si me he liado mucho, Ay, no, muy porque bien. es un tema denso, ¿vale? Bueno, nos has Pero abierto la Biblia un poco. Hay cosas que yo he aprendido y cosas que sabía, muchas, muchísimas, pero a mí me ha gustado mucho, he entendido A mí muchísimo. también. Ha estado muy bien. bueno, A muchas mí gracias. también. Tú nueva como eres. Bueno, Bueno, me cuesta más, pero bueno. me cuesta más, pero lo entiendes. Sí, son temas densos. Fíjate que son temas que, por ejemplo, en el seminario donde yo estoy ahora, en el máster, se toca el último año de seminario. Se toca el último año. Se toca prácticamente con asignaturas como escatología, que yo lo estoy diciendo ahora otra vez, ¿eh? Porque son temas que son muy densos, ¿no? Entonces, si a veces si entras por estos temas, uno puede acabar con un lío tremendo en la cabeza, No, ¿no? claro. Entonces, tienes que... y se hace al final del seminario, ¿por qué? Porque ya estás acostumbrado a haberte leído toda la Biblia, ya te has leído, Claro, con las asignaturas de Biblia, ya te las has leído entera 2 veces claro. en 2 años. Entonces ya dices, bueno, ya sabes manejarte un poco de estos versículos y sabes ir saltando más rápido, ¿no? Seguramente este tema se podría desarrollar en 7, 8 clases, ¿no? Entonces sería mucho más lento, mucho más sencillo, mucho más, Sería bueno, bonito, ¿eh? poco a poco, ¿no? Pero es verdad que tiene una trascendencia muy importante porque, por eso, ¿no? Porque son aspectos que tienen que ver con el actuar de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Y es muy bonito cómo Dios a lo largo de la historia ha ido planificando y desarrollando su plan de salvación, ¿no? Para poder salvar a las personas y poderlas poder llevarlas a su reino, ¿no? Poderlas llevar a un reino de bendición y de bienestar, ¿no? Entonces, a veces eso, discutimos en teología porque a veces buscamos 3 pies al gato, ¿no? Buscamos siempre los pequeños matices, ¿no? Em, y a veces cuesta seguirlo. Pero sí son temas que enriquecen eso, enriquecen porque te das cuenta de cómo Dios en su soberanía, ¿no? Ha planificado un plan de salvación y nos ha hecho formar parte de ese plan de salvación, ¿no? El reino. Y nos ha hecho nosotros herederos de otras cosas que Dios ha hecho en el pasado, ¿no? Y eso que Dios hizo en el pasado, que es sobre lo que está edificado lo que tenemos ahora, ¿no? No renunciamos a lo que Dios enseñó a Moisés, ¿no? Bueno, eliminamos el tema del rito porque ya no tiene sentido, porque una vez ha venido Cristo, pues ya no tiene sentido los sacrificios del Antiguo Testamento, pero miramos los sacrificios del Antiguo Testamento y decimos, ostras, esas leyes, ¿cómo apuntaban a Cristo, ¿no? Y cómo nos enseñaban la necesidad que teníamos de salvación y de purificación y de santidad. Y cómo nos enseñan que Dios es absolutamente diferente a nosotros, ¿no? Y cuando llegamos al Evangelio de Marcos, ¿no? Y vemos que Cristo irrumpe de una manera tremenda y muestra su autoridad de una manera increíble y muestra que es rey, aunque la gente de allí no lo reconozca como rey, pero que es rey y sigue siendo rey, ¿no? Y como él dice, el hijo del dueño de la viña, que es el que, el que manda, está allí, ¿no? Y lo quieren matar, ¿no? Entonces, todo ese concepto que a veces está de una manera implícita y a veces está de una manera más explícita, bueno, pues puede enriquecernos, ¿no? Y de hecho nos enriquece mucho a la hora de, especialmente ciertos pasajes, ¿no? Bueno, igual si no hay alguna pregunta o alguna aportación, no sé si tenéis alguna, ¿eh? Si la tenéis, fantástico. Yo guardo como un tesoro cuando el librito cuando él venga. Me lo he leído no sé cuántas veces. Hay libros muy interesantes, Sí, muy hay buenos. libros muy interesantes, sí. Y bueno, yo siempre digo a la gente que el Padre es el creador, el Hijo es el que salva y el Espíritu Santo es el que nos guía. Y bueno, pues el tres en uno es lo que tú has dicho Padre y Espíritu Santo. y ya está. Amén, amén. Bueno, muchas Pues gracias si y queréis buenas acabamos noches. con una oración.